¿Cuán necesario es el amor en el mundo? Es algo en el cual sabemos y entendemos el por qué, ¿verdad? Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, porque Él sabía que era necesario el amor aquí en la tierra. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, nos dice claramente: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Bueno, porque es necesario entender que de estos tres pensamientos que Dios pone en cada uno de nosotros, el amor es el más importante y el más necesario. Por eso vemos tantos hogares destruidos, tantas personas destruidas, en fin, porque no llegamos a entender cuán necesario es el amor dentro y cada uno de nosotros. Entonces, Jonathan Swift, el escritor de Gulliver's Travels, este hombre escribe, ¿verdad? Y dijo: existen suficientes religiones en el mundo para provocar enemistad entre la humanidad, pero no suficientes religiones para ayudarnos a amarnos unos a otros. Un escritor, ¿verdad?, que viéndola en el 1710, 20, donde él vivió, miraba estas cosas y analizaba cómo es que estaban creciendo diferentes religiones alrededor de él. Pero todas estas religiones, en lugar de buscar la unidad en la palabra de Dios, más y más se llevaban enemistados. Y hoy en día podemos ver lo mismo también. Vemos tantos lugares que en lugar de unirse en la palabra de Dios, simplemente, ¿verdad?, aceptan mejor estar enemistados, estar lejos. Entonces, las bendiciones espirituales, aún a pesar de ser maravillosas, llegan a ser inútiles y destructivas si no son administradas con amor. No importa qué tantas bendiciones tengas en la vida, si no las administras con amor, llegan a ser inútiles. Llegas a vivir una vida que volteas hacia atrás y dices tú: fue en vano todo lo que hice, fue en vano, ¿verdad?, todo lo que he vivido. Entonces, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, es su enfoque, el apóstol Pablo, ayudarnos a entender algo muy importante, ayudar a los hermanos en Corinto a entender que su enfoque es madurar en el amor de Dios, en el amor que tenemos hacia Dios, en el amor que tenemos hacia los hermanos y en el amor más importante que debemos tener hacia los perdidos en el mundo. Y es necesario ver estas cosas. Entonces, ¿cuán necesario es el amor en el mundo? Porque viene a convertirse en el vínculo perfecto de mi fe. Allí en el primer parte que dice: y ahora permanece en la fe, viene a ser, el amor viene a ser a convertirse realmente en el vínculo perfecto de mi fe. Pablo espera que los hermanos en Corinto razonaran acerca de su fe delante de él o delante de Dios y se dieran cuenta que no puede existir en el corazón del cristiano la fe si no existe el amor hacia los demás. Hay muchas personas en el mundo que dicen tener fe a Dios, pero odian a muchas personas. Hay muchas personas que dicen formar parte de la fe de Dios, pero no pueden estar con otros hermanos dentro, comiendo en algún lugar. ¿Ven cómo es que es ilógico pensar estas cosas? Bueno, el apóstol Juan, el apóstol conocido como el apóstol del amor, ¿por qué? Porque era una persona que realmente se enfocó en estas cosas y predicaba acerca de ello. Dicen que en los últimos días del apóstol Juan solamente se paraba y decía: amados los unos a los otros. Era todo lo que decía, era su sermón: amados los unos a los otros. Y una vez se le preguntó: ¿por qué no predicas de algo más? ¿Por qué siempre dices amados los unos a los otros? Y la respuesta del apóstol Juan fue: ¿ya lo están haciendo? Y la respuesta fue: no, entonces seguiré predicando amados los unos a los otros. Porque Juan miraba la necesidad. Entonces, en la primera carta de Juan, capítulo 5, es donde vamos a analizar cómo es que llega a convertirse en el vínculo de nuestra fe, el amor. Noten ustedes ahí cómo el apóstol Juan menciona en el capítulo 5 de la primera carta, versículo 1 en adelante, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, tienes que amar a los demás.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no nos van a lastimar, al contrario, nos van a ayudar. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El mundo no puede entender por qué podemos amarlos a pesar de que nos haga daño. Las personas que nos odian no pueden entender por qué nosotros seguimos ayudándoles a pesar de todo el daño que nos han hecho. Y yo sé que han visto diferentes personajes, ¿verdad? En diferentes aspectos de películas, de la vida, en fin. Como a lo mejor usted ya lo vivió, de personas que le han hecho daño y de repente los encuentra en la calle con un problema del vehículo y usted se para y ellos se quedan como, ¿por qué me está ayudando si todo lo que yo le hago es daño, verdad? Bueno, ese es el amor que mostramos nosotros. Que no importa lo que suceda, el mundo nunca va a entender. ¿Por qué? Porque la victoria se encuentra en la fe que tenemos en Dios. Tenemos que amar de esa manera. Eso es cuando tenemos fe realmente de parte de Dios. Mostrar lo que Cristo mostró. Si ustedes recuerdan la historia que Cristo habló acerca, ¿verdad?, del buen samaritano. Eran 3 personas, un escriba, un levita y un samaritano. Y habla de este lugar donde estaba este hombre. Era un lugar conocido en la historia, que todos los que pasaban por allí era muy peligroso. ¿Por qué? Porque habían bandidos, habían gentes que nomás se dedicaban a quitarles todo lo que poseían. Y este hombre lo habían golpeado de tal manera y le habían quitado todo y lo habían dejado allí ya morir, en otras palabras. Y la gente, en lugar de pararse, el escriba, en lugar de pararse y saber que ellos tenían que mostrar amor, decía, tal vez en su mente pensó, si me paro a lo mejor es una trampa, me van a mí a agarrar y me van también a quitar todo lo que tengo y me van a hacer daño. Y siguió derecho. El levita igualmente, no, tengo muchas cosas necesarias, es un samaritano, es inmundo, yo soy levita, yo tengo que guardar mi santidad, y por eso siguió adelante. Y era un judío también igual que ellos. Era su hermano igual que ellos. Y viene este samaritano, inmundo, que lo consideraban lo peor del mundo en ese entonces. No le importó el peligro, no le importó el qué dirá, no le importó nada, al contrario fue, lo limpió, lo curó, lo auxilió, lo llevó a algún lugar donde lo auxiliaran, le ayudaran, y todavía dejó pagado, y por si acaso dijo, algo te debo de regreso, yo te lo pago. Y Cristo les hizo la pregunta, ¿quién de ellos amó a su prójimo? Ahí está la clave. Algo que yo estoy seguro que esa persona que estaba tirada allí nunca esperaba que un samaritano le fuera a ayudar. A alguien que él consideraba como inmundo, a alguien que él consideraba como algo imperfecto, como lo peor del mundo. Bueno, así nos considera el mundo a nosotros, hermano. Así considera el mundo a la iglesia, como algo que no somos parte de este mundo. Bueno, la fe nos ayuda a valorar lo que Dios quiere de nosotros, a dar el amor que realmente necesitamos dar, a trastornar esas mentes que no esperan que uno les ayude a pesar de las cosas que nos hacen, porque Cristo ya lo hizo. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, murió en la cruz por nuestras faltas, y es necesario entenderlo. Por eso Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y si 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan, no hay cambio en ello. Eso es lo que a veces preguntamos, pues ¿qué de magnífico tiene bautizarme? Es simplemente agua que ha estado ahí por tiempo, a lo mejor ni está limpia, a lo mejor empieza uno a cuestionar todo este tipo de cosas. Bueno, lo magnífico no es el agua, lo magnífico es la fe que tienes en venir y decir, Señor,
hazme como uno de tus jornaleros. Quiero ser siervo tuyo. Eso es lo bonito. ¿Recuerdan ustedes la historia? Naamán, allá en el primer libro de Reyes. Naamán tenía lepra. Viene con este gran hombre, un siervo de Dios, y el siervo de Dios le dice a su siervo, ¿verdad? Ve y dile a Naamán que vaya y se zambulla en el Jordán 7 veces y su piel va a ser limpia. Si usted ha visto videos del río Jordán, el río Jordán no es bonito. Yo nunca estaba ahí, ¿verdad? Pero si usted ha visto videos, el río Jordán es uno de los ríos más revueltos, más sucios, más que usted pueda ver. Yo cuando leía estos pasajes, yo pensaba que era un río donde usted puede ver hasta los peces, bien bonito. Y el mismo rey dice, hey, yo tengo mejores ríos allá donde vengo yo. ¿Qué de especial tiene este río? A lo mejor él pensó, se me va a infectar más la piel. Y sus siervos le dicen, oye, si te hubieran pedido subir a una montaña caminando, hincado, ¿lo hubieras hecho? Pues tal vez sí. Esas son palabras mías, ¿verdad? Porque es lo que le estaban diciendo realmente. Lo único que te está pidiendo es, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Y cuando él obedece y se sumerge 7 veces en el Jordán, sale y su piel tan limpia como la de un bebé. Eso es lo bonito. Que cuando nosotros obedecemos el Evangelio, venimos a formar parte de las aguas del bautismo. Eso es lo que está diciendo Juan también. Seremos limpios de todos nuestros pecados. Y solamente aquel que ha experimentado realmente ese nacimiento, hasta el día de hoy, no he conocido una persona que pueda identificar lo que siente en ese momento. Porque te dicen, siento una paz, pero que no puedo explicar. Cuando sales de las aguas del bautismo, no puedo explicar lo que siento, porque es algo magnífico. Ese es el amor de Dios que hemos recibido de parte de Él. Y es importante, dice Juan ahí también, noten el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es interesante. Y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pero es importante entonces saber discernir nuestras peticiones. Hay que orar por aquellos que quieren y tienen el deseo de cambiar. Hay que orar por aquellos que quieren y tienen el deseo de formar parte de algo mayor. Hay que orar por la iglesia. Hay que orar por nuestros hermanos. Hay que orar por aquellos que se han retirado también, que se han ido. Hay que orar por ellos porque aún sigue esperanza en ellos. Son parte del cuerpo de Dios, son parte del Evangelio de Cristo. Entonces tenemos que amar de tal manera. Por eso es bien necesario el amor en el mundo. Porque viene a convertirse también en el vínculo perfecto de mi esperanza. El segundo pensamiento que pone Dios por medio de Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 13, es la esperanza. Pablo menciona y desea que los cristianos en Corinto entendieran que la esperanza es viva y es eficaz cuando vive Cristo en nuestros corazones. Hay mucha gente que dice que tiene esperanza en Dios. Hay mucha gente en el mundo que dicen que tienen esperanza en Dios. Hay muchos miembros de la iglesia que dicen que tienen esperanza en Dios, pero no vive Cristo en ellos. Por eso, primera carta de Juan, capítulo 3, noten lo que dice ahí, en el capítulo 3 de Juan. En la primera carta dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de saber. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos
semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y si todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué vivimos la vida cristiana? Bueno, porque nuestra esperanza no está aquí en el mundo. Nuestra esperanza no está en lo que podemos construir aquí en la tierra. Nuestra esperanza no debe de estar en estas cosas. ¿Por qué? Porque en un momento se puede acabar la salud. Porque si tu esperanza está en tu fuerza física, en lo que tú puedes hacer con tus manos, en lo que tú has hecho con tus manos, con tu mente, con tu inteligencia, si tu esperanza está en ello, Dios te lo puede quitar en cualquier instante. Una enfermedad tan simple, una gripa tan simple. Fíjense cómo estuvimos hace 2 o 3 años. El COVID, cómo nos sacudió al mundo entero. Algo tan simple. Entonces, nuestra esperanza no puede estar en nosotros. No debe estar en nosotros. Nuestra esperanza debe estar en Dios. Porque Él es el que tiene control de todas las cosas. Dice ahí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, dice Juan. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, así de simple es del diablo. No puede decir, ¿verdad?, que es hijo de Dios si practica el pecado. Es ilógico pensarlo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La única manera que tú puedes ver que estás sucio es poniéndote frente a un espejo. Porque tú puedes andar caminando y si nadie te dice nada, tú no te das cuenta de lo sucio, lo incómodo o mal abrochado que estás de tu camisa, o en fin, o que traes la camisa al revés o la blusa al revés, en fin. Tú no te das cuenta hasta que vas a un espejo y dices tú, ¿verdad? Mira, si anda todo el día. Bueno, el espejo es la Biblia. Eso es lo que está diciendo Dios. Nadie sabía que estaba en pecado hasta que no vino Cristo. Hasta que vino el espejo perfecto para poder identificar nuestros defectos. Por eso Juan dice, es la única manera. En esto se manifiestan los hijos de Dios, versículo 10. Dice, y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, y nos da el ejemplo, noten ustedes, ya lo mencionábamos en la clase. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y Dios se lo dice, usted puede leer Génesis capítulo 4, y Dios habla claramente con Caín, y le dice, ¿por qué te enojas? No tienes por qué enojarte en lo que yo me agrado. Si hicieres bien, no hay ningún problema. Y todavía le dice Dios, el pecado está a la puerta. O sea, Dios sabía lo que Caín estaba tramando ya en su mente. Me voy a llevar a Abel y lo voy a matar. Así no le queda opción a Dios, porque somos los únicos dos que estamos en la tierra, y no le queda opción a Dios más que aceptar lo que yo le dé. Ese tal vez fue el pensamiento de Caín. Pero Dios le dice, el pecado está a la puerta. Todavía hay oportunidad que te arrepientas. Todos tenemos esa oportunidad en este día. Sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos hecho mal. Y Dios nos está diciendo también en este día, el pecado está a la puerta. Toma la decisión correcta. Busca a Dios. Dice, hermanos míos, dice ahí el versículo 13, no os extrañéis, dice, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Dicen que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así que también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esa es la razón por qué debemos de ser. Cristo ya lo hizo por nosotros. Simplemente debemos ser agradecidos con lo que Cristo hizo por nosotros.
Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, noten la pregunta que hace Juan: ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puedes decir amo a mi hermano y lo miras batallar, lo miras sufrir? No puedes. No puedes hacer esto. Y Santiago, ¿verdad?, también nos habla acerca de ello. Entonces, ¿por qué es necesario el amor? Bueno, porque tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar de una manera u otra, tenemos que ayudar. Tal vez no tenemos el dinero para hacerlo, pero tenemos el tiempo para ayudarle. De una manera u otra podemos nosotros auxiliar algunas necesidades. Sabemos que el mundo es también, en cierta manera, muy engañoso, ¿verdad? Que hay personas en el mundo que utilizan actividades para obtener dinero. Bueno, sabemos también, Dios nos da la astucia también para saber quién realmente necesita y quién no realmente necesita. Dios nos ha hecho inteligentes para ello. Es importante entender estas cosas. Dice claramente también, noten ustedes, en cuestión del amor. ¿Por cuál necesario es el amor en el mundo? Bueno, porque viene a convertirse en el vínculo perfecto de mi amor. Pablo quiere terminar esta verdad divina diciendo que no existe un sentimiento más profundo en el mundo que el amor de Dios. No el amor tuyo. El amor de nosotros tiene límites, hermanos. ¿Saben por qué? Porque dice uno, si me tratas bien, te amo. Si me das bendición, te amo. Si me amas, te amo. Por eso Cristo dijo, cuán fácil es amar a aquel que te ama de regreso. Dice, pero la bendición viene cuando amas a aquel que no te ama de regreso. Ahí es donde está la bendición. Y es importante lo que Dios nos está diciendo. ¿Amaron a Jesús? No, no lo amaron. Su mismo discípulo Judas lo entregó por 30 piezas de plata. Sus mismos discípulos huyeron cuando vinieron a tomarlo y encarcelarlo y a golpearlo. Su mismo discípulo Pedro lo siguió de lejos, lo negó 3 veces. Sus mismos discípulos tuvieron miedo de formar parte de él. Pero cuando ellos se dieron cuenta que era la única manera de poder formar parte del amor de Dios, recibieron la bendición y vinieron a formar parte en Hechos 2, del principio de la iglesia. Entonces, es decisión de nosotros. El amor ahí está, pero es decisión de nosotros recibirlo y formar parte de él. Dios no nos lo puede dar nomás así. ¿Tiene el poder para hacerlo? Sí, sí tiene el poder para hacerlo. Pero Él no desea que lo ames de esa manera. Él desea que lo ames voluntariamente. Desea tener una relación contigo única, santa, libre de todo prejuicio. Que lo ames realmente porque lo que Él es para ti. Esa es la razón por qué el amor de Dios es diferente al amor de nosotros. El amor de nosotros siempre va a poner condiciones. El amor de Dios no pone condiciones. Es interesante, ¿verdad? Cuando ya vemos estas cosas, por eso Pablo dice, el mayor de estos es el amor. Y por eso sigue el mundo hasta el día de hoy de pie. Es innecesario entonces, ahí en la primera carta de Juan, como dice en el capítulo 4, noten ustedes cómo el apóstol Juan explica estas cosas. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, dice, vosotros sois de Dios y si lo habéis vencido, ¿por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. O sea, el mundo va a promoverse. Por eso vemos rótulos promoviendo el mundo como algo perfecto.
Vemos rótulos, anuncios, lo primero que vemos en la televisión, lo primero que vemos en la tecnología, es el mundo promoviendo el mundo, para que tú pienses que es lo mejor, el mundo social. Para que tú digas, vale la pena, es alegría, es gozo, pero es una alegría, es un gozo que es temporal, porque no permanece. Y eso es lo que está diciendo Juan. Nosotros somos de Dios. Dice, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, dice, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, dice, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. No sé si usted ha visto, ¿verdad?, personas que son maltratadas y siguen allí. Siguen ahí con la persona y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué sigue esta persona en esa relación si todo lo que recibe es maltrato? ¿Por qué sigue ahí? Y hablan con este tipo de personas y no tienen una respuesta. Y lo único que dicen es que lo amo, es que la amo. Y siguen ahí en esa relación tóxica, ¿verdad? Que tal vez hasta los llegan a encontrar la muerte física de tantos golpes, tantos maltratos, abusos verbales, en fin. Y dice uno, ¿por qué? ¿Por qué sigue ahí? Bueno, es lo que está diciendo Juan. ¿Por qué sigues con Satanás? Si Satanás todo lo que hace es lastimarte, verbalmente, físicamente, maltratarte. ¿Por qué sigues con él? Y créanme que nunca tenemos una respuesta concreta como esa persona. Simplemente decimos, pues no sé. Me gusta. Hasta decimos frases, pégame pero no me dejes, ¿verdad? Y así le decimos a Satanás, no importa, ahí sigo. Y esto es lo que está diciendo Juan. ¿Por qué deseas una relación con una persona como Satanás, que todo lo que quiere es llevarte a un infierno por la eternidad? Que todo lo que quiere es llevarte a un lugar oscuro que no puedas tú disfrutar nada con tu mirada. Que todo lo que quiere es que sufras físicamente por la eternidad con fuego. ¿No ha habido usted relaciones esas que los esposos queman a la esposa? Y ahí siguen las esposas y dicen, ¿por qué? ¿Por qué siguen ahí? Bueno, eso va a ser eterno con Satanás. Y el mundo quiere seguir ahí. Siente y piensa que eso es amor, cuando Dios está ofreciendo lo perfecto. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, dice Juan, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es tan fácil así. Hay que amarnos, hay que amar, hay que mostrarle a este mundo para que deje de existir esas personas que se meten a las clases, a los edificios, a matar gente. Y toda su respuesta es porque nunca tuvieron amor. Nadie los amó lo suficiente para ayudarles a entender que era incorrecto hacer esas cosas. Hay que mostrar el amor de Dios. Nosotros debemos y tenemos la capacidad de hacerlo. Y yo siempre lo he dicho, siempre se toma una persona para hacer el cambio en el mundo. Cristo ya lo hizo. Una sola persona. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Porque Cristo ya lo hizo. Cristo hizo la peor parte de todo. Yo solamente tengo que seguir mostrando ese amor que Dios nos ha dado a nosotros.
Y noten lo que dice ahí: en esto conocemos que permanecemos en Él, versículo 13, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y si nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Dice: pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, y hace la pregunta a Juan: ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y yo se lo puedo hacer a cualquier persona. ¿Usted ha visto a Dios? Físicamente no lo hemos visto. Espiritualmente sí, en su palabra, en la obra que lleva en nosotros. Y si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces hay que cuidarse de él. Y si nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso es lo importante. Tenemos que amarnos de tal manera y mostrar este amor, no importando lo que, créanme que lo que podamos sufrir nosotros no es ni un porcentaje de lo que Cristo sufrió. No es ni un porcentaje de lo que Cristo sufrió. Y es necesario amarnos de esa manera. Entonces, ¿cuán necesario es el amor? Es muy necesario. Por eso Juan dice en la primera carta de Juan, segunda carta de Juan, el versículo 6, dice: y este es el amor, que andéis según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor. Es el círculo de la vida. ¿Quiere usted sentirse en paz? ¿Quiere usted sentirse bien? ¿Quiere usted saber que si muere el día de hoy, todo lo que viene es pura bendición de parte de Dios? La única manera es rendirse a Él. No a nosotros, no al predicador, no a la congregación. Rendirse a Cristo. Esa es la única manera. Si usted se rinde a Cristo y pasa al frente y forma parte de su reino, créanme que lo podrá lograr. Si usted ya fue bautizado y por X causa ha dejado que su orgullo, su soberbia se ponga en medio entre usted y Jesús, pida perdón. Es todo lo que tiene que hacer. Pida perdón. El amor de Dios es tan grande que lo perdona en este instante. Solamente usted tiene que reconocerlo como su único Salvador y pedir fuerzas para seguir adelante. Si es así, vamos a estar de pie para cantar el canto que el hermano ha preparado y lo esperamos.